¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Déjenme decirles que ha ocurrido una tragedia. Vean nada más lo que ha pasado aquí en el vidrio frontal de mi carro. Vean, yo sé que para muchos ya saben lo terrible que es esto, pues no sé verdaderamente en qué lugar, no sé dónde, pues una piedrita ha caído por acá y ya se ve el vidrio ahí que está un poco rajado. Incluso por el lado de adentro se ve una pequeña rajadurita por ahí. Déjenme decirles que ya en una oportunidad a mí me pasó esto y pues la verdad es que yo no le presté mucha atención. Yo creí que ahí se iba a quedar y cuando menos acordé, esta cosita tan pequeña me había rajado todo el vidrio de otro carro que yo tenía. Se rajó el vidrio en cantidad de lugares por todos lados. Pero la verdad es que en esta oportunidad no me va a suceder eso porque a tiempo lo voy a arreglar. Así que si usted quiere saber cómo arreglar esto, quédese hasta el final, mi amigo, mi amiga, porque este video la verdad que va a estar genial. Así es amigos, imagínense perder todo ese vidrio y tener que cambiarlo. Y pues yo voy a reparar este daño que tiene esto por acá. Y resulta que un amigo mío tenía un kit para reparar estos vidrios. No es un anuncio, no es que quiero vender este producto. Simplemente quiero decirles que se puede reparar, que si usted a tiempo detecta este golpe y lo hace a tiempo, se puede reparar y ya no va a echar a perder todo este vidrio. Pues este es en particular, es este que usted ve por acá. Antes que todo, disculpen la bulla porque estoy pues aquí al frente de mi casa y la verdad que cualquier cantidad de carros están pasando y hay cualquier tipo de bulla por acá. Yo es primera vez que hago esto, pero mi amigo, el que me vendió este kit, me dijo que ya se lo había hecho al vidrio de un Corolla y que se le había detenido el daño y que no se le siguió rajando. Primeramente lo que tenemos que hacer es que tenemos que limpiar bien la superficie, de preferencia con una servilletilla de estas de papel, así lo dice el instructivo, que no sea una cosa mojada, mejor así en seco. Este trae esta cuestioncita por acá con 4 ventosas que se van a adherir al vidrio. Primeramente lo que yo tengo que hacer es ver bien dónde está el daño y ahí poner pues este dispositivo sobre el golpe de manera que quede bien centrado. Aprieto bien las ventosas que trae, así que ya lo tenemos por ahí, vean, bien centradito. Una vez que ya he puesto esto, lo que vamos a hacer es poner este otro dispositivo que aquí trae una punta que es como de goma, así que la voy a poner por acá atornillada. Todos los kits son diferentes, no me pregunte usted por este que como lo pide, que como no sé qué, porque esto supongo que tienen que venderlo en Amazon, lo deben vender en algún negocio de repuestos o de reparación de vidrios. Yo este lo conseguí con un amigo y él creo que lo pidió en alguna de esas tiendas en línea. Así que giramos esto y pues esto la idea es que tiene que llegar hasta el golpe. Yo lo voy a girar hasta que ya esté esto, pues la goma topando al vidrio. Lo que hace también la magia es este botecito que viene por acá. Es un tipo de pegamento que es lo que va a sellar el golpe y algunas grietas que tenga. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner por allí unas 4 o 5 gotas del material. Depende del tamaño de la grieta que ustedes tengan. 1, 2, 3 y 4. Y también esta otra cuestión trae esto, que esto que está aquí es lo que va a empujar el pegamento hacia adentro. Y también trae una pequeña rosca, como ven. Así que voy a poner con cuidado esto. Y lo voy a ir girando. Eso va a ir haciendo que el pegamento vaya agarrando hacia abajo y con presión va a ir entrando poco a poco en la grieta. Voy a girarlo un poquito más. Esto lo estoy haciendo con mucho cuidado. Y discúlpenme verdaderamente el sonido, el ruido, pero no lo puedo evitar. Bueno, lo voy a dejar ahí haciendo presión un momento. Así se puede ver, miren mi gente, por dentro del vehículo, por dentro de mi carro. Y pues en este punto lo voy a dejar unos 6 minutos para que todo el pegamento pueda hacer su trabajo y voy a regresar. Bueno, ya han pasado unos 5 o 6 minutos y voy a desatornillar acá para liberar el aire. Yo por cualquier cosa
le voy a agregar un par de gotitas más. Poner 3 gotitas. Bueno, pues ya han pasado unos minutitos desde que le agregué unas cuantas gotitas más. Ahora lo que tengo que hacer es quitar todo, quitar este coso que es el aplicador y el tornillito este de presión. Lo tengo que quitar todo. En el caso de que el daño sea más grande, pues lo dejamos y le agregamos de nuevo, pues otras gotitas más del pegamento. Así que lo voy a quitar. Así que lo retiro por completo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar de acá estas ventositas con cuidado. Por aquí traigo una pestañita, en este caso esta. La retiro. Este kit también trae estas laminitas plásticas. Y lo que vamos a hacer es unas gotitas del pegamento acá sobre el golpe. Vamos a poner por ahí. Poner otra por aquí. Y le voy a poner también por dentro porque se ve quebradito por el lado de adentro. Una vez que le he puesto así, y antes que se me chorree, le vamos a poner esta laminita encima. No hay necesidad de hacerle presión. Según el manual, él solo ahí pues trabaja. Bueno, ya le he puesto por el lado de adentro la otra laminita ahí con mucho cuidado, más donde estaba aquí el daño que era por acá. Y voy a esperar unos minutos que se seque. Bueno, ya que he puesto estas tiritas de reparación, lo que voy a hacer en este momento y lo que me dice el instructivo que tengo que hacer es que tengo que mover el vehículo a un lugar donde le pegue pues directamente los rayos del sol unos 5 o 10 minutos hasta que esté bien seco. Así que voy a mover mi carro a un lugar donde le esté pegando sol. Bueno, así que ahorita lo que voy a hacer es mover el carro por acá en donde le esté pegando unos cuantos minutos de sol. Así que lo vamos a dejar por acá unos minutos. Ya le he dado unos minutos al sol a esta cuestión. Y pues lo que vamos a hacer ahora es retirar estas laminitas. Y también el kit viene con esta hojita acá. Aquí la vamos a quitar el cartón que trae. Y esto nos va a servir para limpiar pues el exceso. Como ven, esta gente piensa en todo y pues todo lo está muy bien para que nuestro vidrio quede muy bien también al final de todo. Bueno, mi gente, ya he terminado de reparar acá el vidrio. Yo toco por acá y toco liso porque ya lo que hay aquí, lo que se ve acá, pues es el pegamento que nosotros echamos. Así que espero que les haya gustado este video y recuerden que tienen reparación estos vidrios. No esperen a que se les dañe por completo un vidrio así como este. Así que cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser